afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. Como se sabe, en mi país, México, se está buscando quién encabece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un tema complejo, polémico y deficitario. Entre los candidatos que se anotaron para encabezar la presidencia, nos acompaña un doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana y doctorante en el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, Flaxo, México, y las licenciaturas en Psicología de la UNAM Xochimilco y en Derecho en la Facultad de Derecho en la UNAM. Estoy resumiendo porque realmente el currículum es un poco todavía más extenso. Cuauhtémoc Rueda Luna, te agradezco que estés con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Héctor, y a ustedes en Latinidades. Este, sí, pues básicamente se tiene un desafío importante en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque usualmente se le ve como una institución esencialmente política. Digamos, las funciones que se le reclaman son esencialmente políticas. Y en cuanto a el decir públicamente qué es lo que es o se considera erróneo dentro de la política federal, también en cuanto a, digamos, en cierto tipo de problemas, promover las acciones de inconstitucionalidad. Sobre todo tiene una función que es la que más se le exige en el campo de los derechos humanos de esa naturaleza. Pero en realidad las comisiones lo que hacen es procesar, digamos, miles y miles de quejas de donde derivan justo las recomendaciones, y ese es su trabajo, digamos, propiamente institucional. Y este trabajo ha sido muy descuidado en todo el país por todos los organismos públicos de derechos humanos. Eh, y así ha sido desde su origen. La situación es que frente a este déficit institucional, pues en realidad la mayor parte de las propuestas que se hacen no van orientadas a atenderlo, sino que van más orientadas al sentido político de la institución. Eh, y por eso se ha normalizado, se ha naturalizado que las comisiones en general emitan un número muy bajo de recomendaciones respecto del total de casos que reciben. Entonces, digamos, en promedio, a nivel nacional, es alrededor del 2% el total de casos que se emiten recomendaciones. Y hay casos peores y casos menos graves, digamos. El caso más grave en cuanto a la menor emisión de recomendaciones, pues es el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y junto con esta, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, Wow. estas comisiones, por ejemplo, reciben un nivel altísimo de recomendaciones, pero, de quejas, pero el número de recomendaciones no llega ni al 1%. Pero Entonces, ¿por qué? O sea, esos son datos muy preocupantes. O sea, el 1 o el 2% dices tú, ¿y qué pasa? Casi es inexistente para acabar pronto. así es.
Y al inicio digamos, de cuando empezó a funcionar la Comisión Nacional, esto era criticado. Incluso el doctor John Ackerman, a principios de hace 2 décadas, publicó un libro que se llama um, Organismos Constitucionales Autónomos, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero allí uno de los capítulos justo dedica a la Comisión Nacional y hace una crítica. Por ahí, de 2008, y bueno, y en un artículo publicado posteriormente, Jorge Carpizo, quien había sido el primer presidente de la Comisión Nacional Ujú. y que fue quien estableció esta forma de trabajo de muy pocas recomendaciones y que fue criticado por emitir muy pocas recomendaciones, incluso él se quejaba de que la Comisión Nacional no estaba emitiendo recomendaciones, o sea, que emitía demasiadas pocas. Entonces, o sea, antes sí era un tema. Al inicio de la Comisión Nacional sí era un tema. Y cuando este modelo se propagó en las comisiones, también era un tema. Posteriormente sucedió que dejó de ser algo preocupante y que fue algo reivindicado, que se emitieran pocas recomendaciones. Y esto sucedió en particular con la presidencia de Emilio Álvarez y Casa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en aquel momento. Él, digamos que retomó este modelo, pero lo reivindicó. Y como tenía digamos, un liderazgo bastante carismático en el campo de derechos humanos, pues mucha gente de la academia y mucha gente de las organizaciones empezaron a legitimarlo. Y entonces se volvió ya prácticamente incuestionado. De pronto algunas personas por allí dicen, oigan, ¿por qué emiten tan pocas recomendaciones? Las víctimas muchas veces cuando están, también sus abogados cuando están llevan sus casos, exponen sus casos ante las comisiones, en las quejas, exigen que se emitan recomendaciones, pero les dan vueltas. O sea, por una u otra forma les dan vueltas para no emitir recomendaciones. Entonces, las comisiones se han vuelto, digamos, en general, una forma muy selectiva para determinar qué sí va a ser recomendación y qué no va a ser recomendación. Y esta forma selectiva, este modelo selectivo, es justo lo que, digamos, la base esencial de mi propuesta a lo que se tiene que combatir. Se tiene que combatir el modelo selectivo por el cual algunas personas, algunas víctimas van a poder acceder digamos, hasta llegar a recomendación, pero la mayoría no, la inmensa mayoría no. Este, y digamos, esto es muy relevante porque de otra manera solo se investigan bien pocos casos y a veces ni esos, o sea, los que logran llegar a recomendación. Hay quienes se oponen a que, o mejor dicho, dentro de quienes se oponen a que se emitan recomendaciones, pues dicen o pretenden decir cosas como que se desgastaría la figura si se emiten demasiadas recomendaciones, que si ya se emitieron anteriormente alguna recomendación por algún tema, pues no tiene mucho sentido emitir de nueva cuenta por ese tema, que qué chiste tiene emitir recomendaciones si es copia y pega de una recomendación a otra porque son muy parecidas y tal. Pero lo que no alcanzan a ver es que las recomendaciones sobre todo son un derecho de las víctimas a que una institución diga que efectivamente se cometió una violación de derechos humanos y que una institución solicite la reparación del daño. Y además, digamos, la recomendación es el producto final de una serie de pasos, de un procedimiento mediante el cual se dio por acreditado que existe una violación. Entonces, cuando se omite, digamos, el último producto de cuando se emitió la violación, ese producto es la recomendación. Cuando se niega que exista este producto, pues digamos, toda la cadena para llegar a este lugar se enrarece, porque pues los trabajadores pues ya no saben exactamente para qué trabajar, si para producir una recomendación o no, porque su objetivo institucional sería investigar para llegar a ese producto. Pero en Claro. los hechos, la instrucción implícita es eso no va a suceder. Entonces se generan muchísimos vicios en el trámite de las recomendaciones. A la gente, finalmente, pues le terminan concluyendo, forzando, las comisiones no investigan. El modelo selectivo se vuelve una carga sumamente pesada en contra de las víctimas y en contra incluso también de los trabajadores, quienes en realidad pues se terminan acomodando a las prácticas, a los vicios que surjan a partir de eso.
Entonces, la esencia central del proyecto que estoy presentando es combatir el modelo selectivo, que todos los casos sean investigados, que si hay casos que no son violaciones de derechos humanos, pues no corresponde emitir la recomendación. Si hay casos que se pueden conciliar o solucionar durante el trámite, pues se podrá, pero sin forzarlo, sin forzar a que necesariamente se vaya hacia esas causales de conclusión con tal de no emitir la recomendación, que es lo que sucede ahora, y se terminan dando carpetazos, digamos. Entonces, que se emitan todas las que correspondan. Ahora, digamos, al inicio de la Comisión Nacional, en los primeros años se llegó hasta un 3.3%, ya estando este modelo selectivo en la Comisión Nacional, se llegó hasta un 3.3% de recomendaciones respecto del total de casos. Actualmente en la Comisión Nacional no ha rebasado el 2%, se ha quedado en el 1.9%. Es decir, todavía está bajo incluso respecto de lo que en sus orígenes era. Y sin embargo, en esta presidencia, en esta administración, la de la maestra Rosario Ibarra Piedra, pasaron de emitir menos de 100 recomendaciones, casi por 2 décadas emitieron menos de 100 recomendaciones, a ahorita emitieron en este último año 370. Y entonces hay, digamos, todo un esquema de celebrar por parte de la Comisión Nacional, porque dicen, nosotros sí estamos emitiendo recomendaciones, son 370, históricamente es el número más alto. Y es cierto, es el número más alto, pero porcentualmente todavía es muy por debajo, incluso respecto de sus propios números. Y si uno viera, digamos, la institución que aparentemente no había seguido una ruta institucional distinta desde sus inicios, fue la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta Procuraduría llegó a emitir hasta 30%, 34%, en los últimos años se mantenía arriba digamos, del 20%, por ahí del 21%, hasta por 2018. Desde el 2018 para acá empezó a alinearse al modelo selectivo y empezó a reducir y ahorita está en el 2% también. O sea, se igualó al promedio nacional, digamos. Pero esta emitía más del 20%. Entonces, si nosotros consideramos que al menos un 20% en esta institución era en donde estaba, emitiendo en un funcionamiento relativamente normal, y trasladamos ese 20% a la Comisión Nacional, la Comisión Nacional tendría que haber emitido casi 4,000 recomendaciones el año pasado. De 370 a 4,000 hay una gran distancia. Pero claro. Y de menos de 100 a 4,000 es muchísimo mayor. Es decir, con la maestra Rosario sí hubo un cambio en términos de que se emitieron más recomendaciones, pero está muy lejos de lo que debería ser. Ahora, esto que estás mencionando de verdad llama mucho la atención, porque entendería que los que se oponen o cuestionan el que se emitan recomendaciones alegan que son pocas porque realmente pocas están justificadas dentro del esquema de los derechos humanos. O sea, bien pueden decir, oye, pues es que son pocas porque realmente no cumplen con los requisitos. Me imagino que habrá quien diga eso, pero también me queda claro que ahí hay un tema político. No quieres comprometerte para hacer una denuncia ante el gobierno en el que estás trabajando de alguna forma y el que te está pagando, porque te los puedes echar encima. O sea, si emites una recomendación al presidente o a los secretarios y tú estás de presidente ahí, pues como que te puedes quemar, ¿no? Te puedes ver mal. Cuando estaba Jorge Carpizo, pues evidentemente, que fue el primero, si no mal no recuerdo, era cuando estaba Salinas de Gortari, un sexenio que se caracterizó nada más por la muerte de 600 periodistas, más, muchísimos más que no están oficialmente contados, nomás por mencionar uno, pues obviamente, y además era periodista él de toda la vida, pues no se iba a echar en bronca, pues el presidente de la República que lo puso ahí, que le pagaba, y que ya se había echado a 600 periodistas, pues cómo se iba a arriesgar a hacer declaraciones. Entonces, este señor evidentemente navegó haciéndose tonto para sobrevivir y ganar su dinero y tener prestigio político, por lo cual ahorita lo que tú dices, que él mismo decía, ¿por qué no recomendaciones? Se me hace, que por congruente se hubiera,
quedado callado, porque el tipo es incongruente. Cuando yo lo ejercía me quedé callado ante todas las atrocidades que vi, y ahora que no estoy, yo digo, ay, hagan recomendaciones, ay, qué valiente. Bueno, eso por puntualizar ese punto, ¿no? Pero Sí. me queda claro, digo, que es un reto porque si estás trabajando con un gobierno, bien lo puedes decir tú, es que soy independiente y todo. En los hechos, supuestamente el Poder Judicial se ha manejado así y vemos que no. Yo sé de jueces que te dicen, bueno, a mí me puso el gobernador o me puso el presidente, y yo, pero me pusieron, pero yo me ejerzo y dictamino de manera independiente y sabemos que eso es mentira. Responden a los intereses de quien lo puso. Pues bueno, hay un problema entonces también en México en relación a eso, porque cómo te avientas encima a alguien de derechos humanos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el sexenio que acaba de pasar de Andrés Manuel López Obrador, hubo una polémica fuerte en estados como Chiapas, que se dicen como estados fallidos, y violaciones constantes de derechos humanos, y que están muy complicadas las cosas ahí por los cacicazgos ancestrales que tienen ahí, la Ujú. forma en que se manejan los políticos y los carteles de la droga ahí. Entonces, ahí las violaciones a los derechos humanos han de ser todos los días, o sea, ahí no te das abasto. Y entonces, pero no emites tampoco una recomendación al gobernador porque te lo echas de encima o porque entiende la situación en la que está, ni la subes arriba con el presidente porque pues el gobernador era amigo del presidente y tú dices, bueno, ¿qué onda? Sí, justo yo creo que, bueno, hay varias cosas allí que plantear, ¿no? O sea, digamos, lo primero sería, o sea, cómo se procesan las violaciones de derechos humanos y normalmente se procesan a partir de avergonzar, ¿no? O sea, el hecho es que se reconoce que hay una violación de derechos humanos, pero es un avergonzamiento el hecho de que exista una violación de derechos humanos y eso, pues en realidad genera o puede generar cierta resistencia. Allí habría que preguntarse, por ejemplo, por qué un gobierno panista o los gobiernos panistas de Guanajuato durante décadas han podido tener arriba del 20% de recomendaciones. O sea, no es algo que no pueda, digamos, reconocerse por parte de los gobiernos, ¿no? O sea, es algo que pueden en realidad entender que puede tener una forma de procesar de que, digamos, hay una cantidad muy relevante. Entonces, esa es un poco la cuestión que de pronto se pone sobre la mesa porque yo creo que no se trata tanto, digamos, de si los gobiernos son de izquierda o si son de derecha, sino más bien de la forma en que se procesa el hecho de tener recomendaciones, el hecho de que haya un señalamiento de violaciones. A mí me parece que para poder procesar de mejor manera este hecho, es necesario más bien pasar al énfasis en la reparación del daño. Simbólicamente, si nos situamos en en el avergonzamiento, lo que se genera es una incomodidad. Pero si uno se centra en la reparación del daño, uno puede tener una comunicación distinta hacia la sociedad donde se puede celebrar que las autoridades estén deseando reparar el daño. Entonces, lo que se puede tener más bien es dar cuenta de qué autoridades no quieren reparar el daño. Y es muy distinto centrarnos, digamos, en el hecho de avergonzar que en el hecho de reparar. Y es un poco semejante, pues, digo, para poner alguna analogía, a ver la violación de derechos humanos como sucede, pues, cuando vemos algún padecimiento que tenemos. O sea, si nos concentramos en el padecimiento o nos concentramos en la sanación. Y ese es un poco el chiste de la reparación del daño, concentrarse en la sanación, concentrarse en los procesos que ayudan a que haya una retroalimentación que pueda permitir corregir las cosas, pues que hubo allí errores, abordar las cosas que son problemáticas y nadie las quiere ver o nadie las quiere decir. Es un poco quizás como cuando las feministas reivindican el hecho de decir que mucha de la violencia que sucede en contra de las mujeres sucede en el ámbito privado, pero no se dice porque pues hay una, digamos, vergüenza en torno a eso. Entonces, parte de lo que es relevante es aprender a decirlo, aprender a procesar los problemas y más bien, digamos, irle dando. Y eso me parece que esa es una cuestión que se tiene que hacer a nivel de Estado con el tema de las violaciones de derechos humanos, hacer un cambio simbólico de estarnos centrando en el avergonzamiento, que digo, no es que desaparezca totalmente, porque pues, eventualmente va a haber o hay situaciones muy problemáticas, para centrarnos más bien en la reparación, en la importancia de la reparación, en la importancia de corregir procesos, procedimientos, en la importancia de que la gente pueda estar mejor, y que lo relevante es que las autoridades quieran reparar.
Ese es, digamos, parte del manejo simbólico que también es necesario para esto. Y también esa es una de las razones por las que cuesta trabajo, digamos, la emisión de recomendaciones, porque en último término, pues han sido conceptualizadas mucho desde este lado, digamos, de esta lógica de avergonzamiento, ¿no? Entonces, las recomendaciones en realidad su naturaleza es investigar para reparar. Y ese es algo muy especial, digamos, de la evolución propia del derecho en general, porque anteriormente el derecho, digamos, en su nivel más global, el derecho internamente se subdivide en materias, se diferencia o se fragmenta, si se quiere ver así, pero digamos, se diferencia en materias. Entonces, digamos, así como a nivel social, pues surge un campo jurídico, un campo económico, un campo religioso, un campo cultural, un campo deportivo, bueno, diferentes campos, educativo, tal. Al interior del derecho también surgen, digamos, áreas especializadas. Entonces surge el derecho penal, surge el derecho civil, surge el derecho mercantil, surge el derecho laboral. Para poner un poco así, o sea, en el siglo XIX se diferenció el civil del mercantil. Y hacia el siglo XX se diferencia el penal, digo, perdón, el laboral respecto del civil, el laboral respecto del civil. Cuando se diferencia, por ejemplo, el laboral respecto del civil, y tiene mucho que ver con decir las relaciones entre las personas no son iguales cuando están en un marco de derecho privado que en un marco de derecho laboral, porque los trabajadores tienen desigualdades frente a la clase patronal. Entonces es necesario que tengan ciertos derechos específicos para protegerlos. Entonces no pueden ser relaciones de derecho civil. Entonces se diferencia. Cada vez que se va produciendo una diferenciación dentro del derecho es por alguna razón de fondo muy profunda. Así, en los últimos 30 años se ha diferenciado impresionantemente el derecho de los derechos humanos. Antes no existían como tal este derecho de los derechos humanos y se ha ido diferenciando y se han ido creando instituciones. Entonces se generaron las comisiones de derechos humanos como parte de esa diferenciación. Y lo relevante de las comisiones de derechos humanos es que estas tienen una función de investigar. La función de investigar no la tienen, por ejemplo, los jueces de amparo. Hay quienes reclaman por qué no investigan, por qué no no sé qué, pero los jueces de amparo no son autoridades investigadoras, son autoridades jurisdiccionales. Las comisiones de derechos humanos, en cambio, son autoridades investigadoras, no son autoridades jurisdiccionales, son investigadoras. Esa es su naturaleza esencial en cuanto a esto. Ahora, ¿por qué es relevante eso? Pues porque, digamos, el derecho anteriormente solo tenía una forma de investigar que era para castigar, era una forma punitiva. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo esta investigación punitiva? Principalmente a través de la materia penal, es decir, el Ministerio Público, las fiscalías. ¿En quién se concentra la materia penal? Pues en la persona que cometió el hecho ilícito, el victimario o la persona victimaria, la persona que cometió, porque está hecho para castigar. ¿A quién? A esa persona. En cambio, los derechos humanos están hechos para reparar. ¿A quién? A la víctima. Entonces se concentra en la víctima. Las investigaciones, en consecuencia, penales y de derechos humanos son radicalmente distintas porque sus objetivos son distintos. Internamente se organizan de manera totalmente distinta. Para dar por probada un hecho ilícito en materia penal para castigar a alguien es mucho más exigente porque la consecuencia para la persona acusada puede ser grave, puede ser que se le prive de la libertad durante largo tiempo. Entonces tiene que haber una mucho mayor exigencia en cuanto a tener probado, además de que se tiene que tener probado, digamos, incluso la voluntad, la intencionalidad de la persona que cometió el hecho ilícito. En cambio, en materia de derechos humanos, como lo que importa es reparar, es mucho más flexible, por decirlo de alguna manera. Y además, no sé, no importa tanto la intencionalidad de quien hizo el hecho ilícito, lo que importa es simplemente que haya ocurrido. Por eso en materia de derechos humanos la responsabilidad no es la responsabilidad individual de la materia penal, sino del sujeto en lo individual, sino propiamente, sino la responsabilidad del Estado. Y por eso o sea, eso lleva, digamos, para no meterme tanto en tantas cosas, eso lleva a que la materia de derechos humanos sea mucho más sencilla para la gente, mucho más accesible, pero lo más relevante es que, digamos, el derecho solo tenía un ojo con el que podía ver y era un ojo punitivo, porque la investigación es, ¿cómo decirlo? Digamos,
eh, el derecho en general, cuando funciona solo, digamos, en el sentido más jurisdiccional, básicamente lo que le dice a la gente es, tú tráeme las pruebas a mi casa. Yo no voy a salir de mi casa, tú me las traes. Si tú no me las traes, pues es peor para ti porque tú tenías la obligación de traérmelas. Entonces hay igualdad de partes, imparcialidad judicial, la gente tiene que ir. A esto se le llama, digamos, el principio dispositivo y es una, digamos, una cosa muy importante en el derecho, un elemento muy importante porque es algo que, a lo cual llegó por evolución y es muy importante. Entonces le dice el derecho, tú tráeme las cosas a mi casa. Si tú no lo traes, pues es tu problema. Y solo en materia penal, digamos, o en términos punitivos, era cuando se daba chance el derecho de salir e investigar. Entonces, era el único momento en el que salía de su casa para ir a ver qué pasó, o sea, cuando había que castigar. Pero eso, pues, es demasiado costoso para las personas, porque en Mm. general las víctimas necesitan que el derecho también salga a revisar. Entonces, las investigaciones de violaciones de derechos humanos es como, como si el derecho también dijera, no solo para castigar, sino para reparar, dijera, yo también voy a salir. Y eso es como si el derecho, otra vez, desde otra perspectiva, otra metáfora, como si el derecho solo hubiera tenido un ojo punitivo y de pronto le saliera un ojo reparador. Entonces, cuando tiene por fin, digamos, la capacidad de ver en términos reparadores, es cuando hace tener la oportunidad de que el derecho vea para reparar. Y eso es lo que se obstaculiza cuando las comisiones no investigan. Por eso es tan importante, o sea, las comisiones están en un punto de evolución del derecho donde el derecho de los derechos humanos surgió hace muy poco, les decía hace como 30 años, y donde ese derecho ha posibilitado que exista una capacidad de observación que hoy no se ejerce. Y no se ejerce porque no lo dejan ejercer, porque le tienen miedo a que a que las comisiones investiguen, o porque menosprecian sus investigaciones y menosprecian sus recomendaciones, diciendo, no, que sean poquitas, porque si no, pues, pues porque son difíciles, porque no hay presupuesto para tantas, ¿no? Algo que demostró la administración de la maestra Rosario justo en esto es, pues que la maestra Rosario disminuyó impresionantemente el presupuesto de la comisión y emitió muchísimas más recomendaciones. Pasó de menos de 100 a 370. No es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de recursos, es una cuestión de voluntad de quien está al frente. Y eso es menospreciado por muchas de las organizaciones, muchos de los defensoras de derechos humanos, porque dicen, es que es solo una cuestión cuantitativa, pero no es solo una cuestión cuantitativa, lo que está en juego es muchísimo más, es la posibilidad de que el derecho investigue para las personas, para las víctimas, y que se abra la posibilidad de que digamos, cambiando el acento de la violación hacia la reparación, que era lo que decía, de que se abra la posibilidad de que haya, digamos, un contexto de reparación mucho más amplio. Hoy tienes 33 instituciones que son un adorno prácticamente, porque la Comisión Nacional, que es la única que más o menos ha revertido un poquito al menos esto, la Comisión Nacional es la que está, digamos, haciendo esto, pero todas las demás van en el sentido contrario. La Comisión de la Ciudad de México legalizó el modelo selectivo. Hoy emite menos que nunca. Y la Comisión de Guanajuato, que te decía hace un momento, bueno, la Procuraduría de Guanajuato, pasó de más de 20 en los últimos años hasta 2%. O sea, hay dos modelos en juego. El modelo selectivo, que se está profundizando en el país, y al menos un poquito el otro modelo, que es el que de manera muy vaga se logró en la Comisión Nacional. Y justo la propuesta es que se tiene que profundizar, que se tienen que recuperar 33 instituciones en el Estado mexicano, porque la Comisión Nacional tiene esa posibilidad. O sea, la Comisión Nacional es la que está al frente del sistema y tiene la oportunidad de revisar lo que hacen las otras en sus quejas. Si la Comisión Nacional empieza a investigar bien y les empieza a exigir a las comisiones locales que investiguen bien, las otras no pueden, no tienen de otra. Entonces, lo que está en juego son 33 instituciones, no solo es la Comisión Nacional. Y son 33 instituciones que justo ayuda a que sea, digamos, al ser en conjunto, pues evite un poco estos problemas que referías, o sea, pues es que yo le debo el lugar al gobernador, es que, ¿no?
cómo voy a sacar recomendaciones, cómo voy a cambiar de emitir unas 30 a emitir unas 600, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer? Pues porque la Comisión Nacional les va a estar jalando. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre un proyecto selectivo y uno no selectivo. El que va a dejar que las comisiones sigan así, el que frente a, digamos, a todos los problemas de derecho a la salud, a la educación, de derechos de pueblos originarios, de todos los derechos, todos van a seguir bajo una situación en la cual no se investiga. O bien se va a modificar para que se investigue y se vaya reparando. Bueno, no sé cómo. No, no, te escucho, te digo, digamos que la propuesta tuya está bastante interesante en relación a eso. Eh, Sí, no, yo no había reparado como ciudadano que hubiera tan pocas recomendaciones, esa es la verdad. Reparo más bien en lo siguiente. En algún momento hicimos un programa hace ya varios años de derechos humanos y lo titulamos Derechos Humanos y Cosas Peores. ¿Por qué? Porque cuando se habla de derechos humanos, ya estás hablando de algo que ya está mal, algo que está peor. O sea, ya cuando tratas el tema siempre es en sentido negativo. A alguien lo maltrataron, lo mataron, le hicieron un daño terrible. Entonces dices tú, ya, ¿qué pasa con esto? Nunca he visto yo que los derechos humanos en un momento dado sean, oye, fíjate, vamos a presumir, se le respetaron sus derechos, gracias a esto esta persona está así. Hasta el lado positivo nunca lo veo. Siempre es el lado de alguien que le hicieron daño porque no se lo respetaron y en el mejor de los casos, dentro de esa situación, alguien que de alguna forma se los recuperaron los derechos o como dices tú, se le recompensó una reparación. Pero eso es una cosa muy pequeña, una fracción muy pequeña. No, lo vemos cuando, por ejemplo, recientemente la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, pide perdón, pidió el perdón el día 2 de octubre de este año, como el Estado, pues a todas las víctimas que hubo. sí, No, claro. no, cuando menos fue una declaración de palabra, no de hecho. Porque de hecho las reparaciones, después lo entendimos también en una charla que tuvimos con uno de los líderes del 68, Félix Hernández Gamundi, que la reparación tiene que ser mayor que simplemente decir disculpas. Es un muy buen inicio, pero hay gente que todavía al día de hoy está pagando el haber pertenecido, haber participado en el movimiento y haber sufrido todo pues un ataque del sistema contra ellos desde que no conseguían trabajo porque fueron líderes, estuvieron en la cárcel, en fin. Entonces, digo, eso es lo que yo sé, nada más. O sea, cuando algo pasó terrible, derechos humanos es donde interviene. Pero me queda claro también lo que tú dices, de que la gente, porque lo he escuchado la queja, dice, es que el Ministerio Público no quiere investigar, quiere que yo haga su trabajo, quiere que le Sí. lleve las pruebas y todo eso. Y digo, y tienes razón, pues por algo se les paga, ¿no? O sea, tú les estás pagando a ellos. Si yo tengo que llevar las pruebas, ¿por qué no? Eliminamos esos cargos, nos ahorramos ese dinero Sí, y entonces ya nos presentamos nosotros y se le vamos al juez. Digo, porque he escuchado también esa queja. Dice, el Ministerio Público no quiere hacer su chamba, no la quiere hacer, quiere que tú le lleves todo resuelto para entonces ver si procede o no. Dices tú, ¿qué pasa? Te digo, eso es lo que yo sé a nivel de ciudadano, ¿no? Pero sabemos que, como te dije, que sabemos que es deficitario porque constantemente se menciona. O sea, si estuviera fuera ese problema, estuviera resuelto, no se tocaría. sí. Fíjate que hay varias cosas allí que sería muy importante. O sea, justo sí, se nota más el tema de los derechos humanos en función de las violaciones de derechos humanos, porque están hechas, digamos, el campo, el derecho de los derechos humanos funciona en relación a cuando hay una denuncia de que estos se violaron, digamos, ¿no? En general, ese es el planteamiento digamos, se moviliza. O sea, se violaron, hay que iniciar una queja o, bueno, una investigación, eventualmente a lo mejor y conocerá a alguna autoridad jurisdiccional en su ámbito de competencia, pero se parte pues de la violación. Y esto es propio del derecho, porque en general el derecho funciona a partir de cuando se viola una norma. O sea, es cuando alguien dice, bueno, tengo que ir ante un juez, cuando se vulneró una norma, ¿no? Que me protegía. Bueno, pero también con el marco de los derechos humanos hay una situación muy importante, que es una evolución, digamos, del sistema jurídico, donde ya no se trata solo de este sentido reactivo, también hay un sentido proactivo. Y este sentido proactivo tiene que ver con lo que se le llama el principio de progresividad. Entonces,
hay la posibilidad en el marco de los derechos humanos de que estas instituciones trabajen también para estar revisando, digamos, cuál es el goce en general, digamos, hasta qué edad están accediendo a la educación, hasta qué tipo de alimentación hay, eh, qué tipo de actividades deportivas tienen las personas al alcance o de actividades recreativas, este, y eventualmente, gracias a esta medición general que no está asociada directamente a decir aquí hay violaciones de derechos humanos, sino que está pensada más en el sentido de cómo le hacemos para avanzar más progresivamente, se pueden hacer, digamos, todo un sentido proactivo de decir, bueno, pues qué indicadores hay, cómo se pueden crear políticas públicas para estos aspectos que están faltando, que sería conveniente, ¿no? Y parte de esto ya va sucediendo un poco. Por ejemplo, el Coneval, que no está establecido así en términos como autoridad de derechos humanos, ha integrado digamos, el esquema, la semántica de derechos humanos para sus trabajos. Y lo que está haciendo es una evaluación de políticas públicas en términos de derechos humanos en muy buena medida. Entonces, en el derecho está también este sentido proactivo. Y la Comisión Nacional también realiza algunas actividades proactivas para la realización. Eso es parte también del proyecto, o sea, no es una parte menor, es una parte relevante también del proyecto que presento, porque en sí hay tres funciones que deben realizar las comisiones de derechos humanos. Una de estas funciones es la de protección, que es sobre todo lo que tiene que ver con investigación de violaciones de derechos humanos, donde el modelo selectivo nos está llevando al traste, ¿no? Y es ahí donde está el centro de mi propuesta, el principal. Pero además hay otras dos funciones. Una es la de supervisión de los derechos humanos, que está hecha para supervisar la progresividad, es decir, justo esto que decías, que no solo se trata de ver cuándo hay violaciones, sino cómo se logran mejores situaciones, en general. Y hay otra función que es la de promoción de derechos humanos, que es el tema, pues, que tiene que ver con un cambio cultural, con promover una cultura de derechos humanos, tanto en términos académicos como en términos, digamos, más cotidianos, con estar comunicando cuáles son las herramientas que hay y demás. Estas tres funciones, actualmente las comisiones las realizan, o sea, las 33, las realizan pues cada quien como entiende y demás, porque en sí en nuestra Constitución está establecida sola la función de protección, porque en la Constitución está establecido particularmente en el artículo 102, apartado B, el procedimiento de quejas, es decir, la investigación de violaciones de derechos humanos. Y digamos como una facultad también de protección, las acciones de inconstitucionalidad en el artículo 105. Entonces, la facultad de la Comisión Nacional para promover acciones de inconstitucionalidad. Pero digamos, el modelo constitucional es básicamente de protección. Y en términos prácticos, ya en las instituciones se ha avanzado un poco en estas otras dos funciones de supervisión y de promoción, pero no está adecuadamente institucionalizado. Al interior de la CNDH está disperso por las áreas. Algunas áreas hacen las tres funciones, otras dos, una, ¿no? O sea, está así todo disperso, hay un, digamos, desorden interno. Pero eso parte también de que no está plenamente conceptualizada en estas tres funciones, digamos, incluso a nivel constitucional. Si las tuviéramos a nivel constitucional, las 33 comisiones estarían haciendo las tres funciones explícitamente y tendrían que rendir cuentas de estas tres funciones. Entonces, parte de mi planteamiento en inicio es que la Comisión Nacional tiene que reorganizar internamente todas estas estructuras para que estén bien establecidas, que la Comisión Nacional tiene que dar cuenta claramente de cada uno de estos marcos con sus actividades, homogeneizar criterios, ser transparente para que puedan haber una crítica externa y también una crítica interna, a lo que se está haciendo, a los resultados de lo que se está encontrando. Entonces, estas tres funciones, además, digamos, como de estas tres funciones, las dos de supervisión y promoción, pues que todas las demás instituciones las realizan ahí como quieren, pues buscar acercamientos con las comisiones locales, los organismos públicos de derechos humanos locales, porque algunos son comisiones, procuradurías, defensorías, pero estos organismos equivalentes de las entidades federativas, entrar en comunicación con ellas para ir homogenizando, para ir buscando que haya, digamos, una reestructuración también a nivel nacional y que haya coordinación para que pueda haber, digamos, un proyecto nacional.
Entonces, eso sí es cierto, o sea, hay un problema en cuanto a que solo se ve mucho el lado de las violaciones, pero justo no es porque lo otro no exista, sino porque no está bien, digamos, implementado y llevado a cabo. Entonces, el chiste es justo, pues, empezar a liderar, digamos, ese aspecto desde la Comisión Nacional. Eh, y pues eso también nos lleva un poco, digamos, a la situación de plantear que es o sea, el proyecto es un proyecto que no es un proyecto de una institución, sino de 33 instituciones, es un proyecto de Estado. Y digamos, eso es como lo que yo estaría proponiendo, un proyecto de Estado, o sea, para el Estado. Y por eso también es muy importante tener digamos, una posibilidad de interlocución con el poder, los otros poderes, en particular el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque hay algunas cosas que se necesitan reformas constitucionales. Por ejemplo, esta cuestión de establecer las tres funciones, para que pueda ser un marco, para que pueda haber un marco apropiado para todas las comisiones, se tienen que establecer una reforma constitucional que reconozca las tres funciones, es decir, protección, supervisión y promoción de los derechos humanos. Que no solo sea algo que de por sí ya medio realizan las otras dos, las comisiones locales, sino que todas tengamos que organizarnos en función de estas tres funciones. Y segundo, para, por ejemplo, el tema de protección, de investigación de violaciones de derechos humanos, es necesario tener una interlocución cercana con las autoridades del Poder Ejecutivo para poder plantear por qué es necesario transitar de este esquema de violaciones al esquema de reparaciones y que no, pues no tengan, digamos, este temor ay, es que son muchas recomendaciones, ¿no? ¿Cómo nos van a decir? Eh, Se parece un poco como para plantearlo así, el derecho penal, la investigación penal, lo que hace es que ve, digamos, una cosa muy estricta, está muy acotado a lo que puede ver. Es como si su lente, o sea, ahora pongamos una metáfora de unos lentes, como si los lentes del derecho penal solo pudieran ver algunos aspectos, quizás algunos colores. En cambio, los lentes de los derechos humanos son multicolores. Entonces te dan una oportunidad de observación mucho más amplia. ¿Por qué sucede esto? Porque el derecho penal conoce solo tipos penales y los tipos penales tienen que acreditarse conforme está en la ley penal. Es muy estricto, es una cuestión muy rígida. Exactamente esto es lo que yo tengo que revisar. En cambio, los derechos humanos son mucho más flexibles porque los estándares no están establecidos así en una ley específica. Los estándares de derechos humanos, o sea, el equivalente a los tipos penales, las normas que se revisan, los estándares de derechos humanos son flexibles porque se construyen a partir de la norma nacional, de la norma internacional, de las interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica el principio que se le llama principio pro persona para escoger aquellos aspectos más protectores. O sea, lo que es mejor para las personas se tiene que escoger dentro de la normativa existente. Pero además, los estándares de derechos humanos, además de ser más flexibles, de no ser así un cuadrito estricto, lo que permite es una observación de prácticamente todo. O sea, por ejemplo, ahorita estamos ejerciendo derechos, libertad de expresión, libertad de opinión, eventualmente, digamos, por ejemplo, en una clase, pues también habrá esto, habrá estará el derecho a la educación, en cuanto a la salud, a los determinantes básicos de la salud, o sea, hay una gran cantidad de cosas. Prácticamente cualquier cosa que hagas está vinculada a un derecho humano, porque los derechos humanos son así, son muy abarcadores. En cambio, el derecho penal, pues son poquitas cosas, o sea, son algunas cositas lo que se logra ver, los tipos penales, nada más, pues no sé, o sea, pues cualquier tipo penal. Ahorita no estamos cometiendo un robo, por decir algo. ¿Cuándo es tu comparecencia? Es el El 26 a 26. las 11:30. Wow, me Sí, imagino que has de ese estar día. nervioso, ¿no? Porque digo, bueno, al final de cuentas te vas a encontrar gente que la idea es nada más exhibir que no sabes o que no tienes capacidad para el puesto, haciéndote preguntas complejas o que realmente van con la idea de que puedas cometer algún error más que demostrar que sí sabes, porque a veces cuando uno ve que a veces se transmiten o a veces se pasan fragmentos. Dice, esta persona más fue a golpetear, fue a nomás a decir, tú no, más que a preguntar honestamente y demostrar que el otro sepa o no.
Fíjate que eso es algo que sí, no, bueno, no me preocupa, pero sí es algo, un reto. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una comunicación muy amplia, ¿no? O sea, muy libre, para tratar de dar cuenta de lo que se pierde, o sea, de lo que se pierde cuando las comisiones no funcionan. O sea, por ejemplo, ahorita que te decía el tema este de que es muy libre, es muy amplio lo que puede observar el derecho a los derechos humanos, es para decirle a la gente que cuando una comisión de derechos humanos tiene oportunidad de intervenir, le puede decir al poder político una gran cantidad de cosas donde aquí hay un pequeño error, aquí hay una cosa, acá hay otra. Son cosas que hay que ir corrigiendo, que no sucede con el derecho penal porque es muy estricto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pierde? La posibilidad de que haya una retroalimentación relevante para el poder político, para el gobierno, de una gran cantidad de cosas, de muchísimas cosas. Es como un gran espejo al que se pueda ver el poder político para poder ver su cuerpo entero y ver lo que está sucediendo. Y eso no lo voy a tener la posibilidad allí. O sea, hacer una explicación tan amplia, o sea, eso no lo voy a tener. Son 5 minutos en los que voy a tener que decir inicialmente toda la propuesta. Por eso Este, es muy poco tiempo. muy Bueno, poco. ¿y qué sientes además de que se rumora mucho? Bueno, está también otra vez queriendo repetir Rosario Piedra, y también se rumora mucho que haya una candidata ya apoyada por la presidenta en este caso, que está, ahí se comenta, vamos, ya hasta uno lo sabe desde acá, ¿no? Ya no digamos ahí en el Congreso. Se sabe que obviamente no nomás van a votar los senadores, sino que organizaciones civiles y todo, pero parece así como que, ¿qué tan fiable vaya a ser esa votación? Y No lo sé. de hecho, un poco lo que también tengo que lograr transmitir es que la maestra Rosario se ha quedado muy lejos de lo que era necesario que estuviera, mucho, muy lejos. Las organizaciones principalmente se concentran en su dinámica política, que un poco era lo que decía al inicio, la dinámica política está, o sea, no es lo esencial de la comisión, es la institucional. Y lo que se tiene que rescatar es la institucional. Entonces, en términos de la dinámica política, la maestra Rosario no lideró el tema de derechos humanos en el país y eso tiene un costo alto, porque ella pudo haber hecho muchísimo, incluso justo por la cercanía con el presidente Obrador. Este, y, y en ese sentido, pues sí hay un costo. Pero la otra persona que al menos yo creo que puede ser favorecida es Nacheli Ramírez, la que fue presidenta de la Uh Ciudad -huh. de México, precisamente porque la conocen, pues. Y ella implementó el modelo más selectivo de todos en el país. O sea, las dos opciones digamos, una es la maestra Rosario que no logró implementar esto, que tiene cuestionamientos, también a nivel institucional tiene cuestionamientos, pero en la parte política es donde no logró liderar. Y digamos, Inacheli Ramírez, tiene el modelo más selectivo, el que va a empeorar más todavía las condiciones, porque se va a volver el modelo no solo de la Comisión Nacional, sino de todas las comisiones. Se va a institucionalizar, se va a legalizar. O sea, dentro de las dos opciones, incluso es mejor que continúe la maestra Rosario, porque ella va por lo menos va a seguir siendo criticada. Fíjate que algo pasó en la comisión, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2017, una cantidad de personas, de organizaciones y demás en el entorno de derechos humanos, planteamos que tenía que haber una reforma en la comisión local, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en aquel entonces, este, pero las razones por las que se plantearon esto fueron distintas. Desde nosotros, yo pertenezco a una organización que se llama Efecto Útil, de la cual soy integrante, y desde la principal bandera es eliminar este modelo selectivo, el trato selectivo de los casos. Y lo promovimos igual en aquel año, en 2017. En ese año tuvo mucho eco entre las organizaciones porque, bueno, más que eco, aceptación en un primer momento, porque al final el padre Concha lo acuerpó. Él reconoció el problema y dijo, pues que sí, que había que en una reunión de organizaciones lo acuerpó y dijo, pues que sí, que tenía que, digamos, lucharse por eso. Pero en principio no lo querían mucho las organizaciones por todo esto que te he dicho, que ya no lo normalizaron. Este, Nachieli, a consecuencia de eso, terminó, digamos, aceptando en su programa de trabajo que no iba a haber selectividad, pero hizo justo lo contrario.
Inmediatamente llegó, empezó a ser muy selectiva. Y posteriormente, cuando se aprobó la nueva ley, la hicieron dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la aprobaron a través de un diputado, el diputado Temístocles Villanueva. Pero Temístocles absorbió toda la responsabilidad, dijo que la había hecho. Es una ley imposible de haberla hecho Temístocles. Esa ley la hicieron en la comisión. Y la comisión solo pasó así a decir como que, ay, pues la hicieron y nosotros no. Pero en realidad todos los elementos, todo lo que hay, muestra que le hicieron en la comisión. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nacheli no solo traicionó, sino que actúa a espaldas, digamos, de la sociedad cuando aprueba o fomenta esta ley. Y esta ley lo que hizo fue legalizar el trato selectivo, el modelo selectivo. Entonces, justo a lo que se enfrentan en términos de Estado en esta decisión es a que llegue una persona que va a hacer lo mismo a nivel de la Comisión Nacional, que les va a toda la sociedad, no solo al Estado, a toda la sociedad les va a establecer un modelo selectivo de comisiones y que entonces pues ya tendrán que aguantarse porque eso va a estar totalmente como modelo principal. Y va a ir totalmente en contra de lo que sí logró hacer la maestra Rosario, que es incrementar este número de recomendaciones. Sí, pero me queda claro que así como lo estás planteando, el que llegue la otra persona le causa menos problemas al gobierno en esa selección. En principio sí, porque además lo que sucedió es que las organizaciones, ya que llegó Nacheli, la dejaron de cuestionar, porque ella es muy cercana a muchas organizaciones. Entonces, cuando estaba la anterior presidenta, Perla Gómez, a ella sí, sobre ella se iban. Pero ya que llegó Nacheli, a ella no la cuestionaron. Incluso los trabajadores de la Comisión de la Ciudad de México, muchos decían, y dicen que fue mucho peor internamente Nacheli que Perla Gómez. Pero la cuestión es que, o sea, digamos, como no es alguien que sea cuestionado por organizaciones, o sea que básicamente lo que puede suceder es que sí haya menos cuestionamientos para gobierno, también quizás relaje un poco la dinámica con las organizaciones, pero si la escogen a ella, lo que va a suceder es que se va a profundizar ese modelo. Y en términos de la sociedad va a ser mucho peor. Este, a mi juicio, pues si estuvieran entre estas dos opciones, pues lo que sería mejor incluso es que continuara la maestra Rosario, porque al menos a ella sí la van a cuestionar las organizaciones. Entonces ella va a tener la necesidad de estar, pues corrigiendo, modificando, ¿no? Eh, Eventualmente puede animarse a tener un liderazgo más fuerte. A mi juicio, pues ninguna de las dos es una opción real porque lo que se necesita es eliminar el modelo selectivo totalmente de las comisiones, y pasar a otro paradigma de cómo funcionan las comisiones. O sea, ese es mi planteamiento, que yo les ofrezco eso, les ofrezco toda una reforma en términos del cambio de modelo que sí recupera lo que hizo la maestra Rosario y reconoce lo que hizo la maestra Rosario, pero también da cuenta de que no es suficiente y de que está muy lejos de ser suficiente. Y que también va a evitar que suceda lo que implica el modelo selectivo y que se estableció de la manera más radical con Acheli Ramírez. Pues tienes un verdadero reto, Cuauhtémoc Rueda Luna, en poder decir en 5 minutos, considerando todo lo que nos has dicho en todo este tiempo. Y de hecho, por eso agradezco mucho la oportunidad contigo, con ustedes, porque es necesario socializar, sobre todo socializar, o sea, que la gente sepa qué es lo que está en juego. Porque cuando, digamos que ponen a Nacheli, cuando vean esto a los siguientes 5 años, van a saber qué fue lo que pasó. Y si ponen de nuevo a la maestra Rosario, también van a tener elementos para saber qué fue lo que pasó. Y cuando vayan a las comisiones de derechos humanos y les den vueltas y les digan de manera amable, porque muchas comisiones se han especializado en eso, en tratar amablemente a la gente, pero negarles la investigación. Entonces, negarles sus derechos con mucha amabilidad. Entonces, cuando les estén dando vueltas, cuando nada más vayan y no hagan nada, van a poder recordar cuál es la razón de fondo. Entonces, en buena medida es que la gente sepa cuál es la razón de fondo de que estas instituciones no funcionen, de que sean grandes adornos con grandes presupuestos y que tengan 33 instituciones así. La maestra Rosario desafortunadamente no lideró una transformación del sistema de las comisiones, porque podría haberlo hecho.
Pero con todo, o sea, es mejor que haya incrementado el número de recomendaciones, aunque traten de decir, no, es que solo son cuestiones cuantitativas. No, no solo es una cuestión cuantitativa. Lo que está como problema de fondo es muy, muy importante. Y pues ya, o sea, allí vamos a vernos. Ojalá y sí tenga una oportunidad de, pues de que me logren escuchar en los 5 minutos que va a tener para exponer, digamos, lo más posible y también en los 10 minutos de preguntas que va a haber. Pues Y te digo, yo te deseo toda la suerte del mundo ahí, porque en primer lugar diría paradójicamente que los que están peleando el cargo por razones personales y porque tienen derecho a hacerlo, puedan tener los mismos derechos que cuando menos la que le están dando el dedazo. Porque bien pudiéramos decir que van a presidir una comisión, aspiran a presidir una comisión de derechos humanos en la que los derechos humanos de los que están participando para ese puesto, pues no están iguales, no hay un piso parejo, ¿no? Ahí ya se ve quién es el que... Digo, suena hasta chistoso eso, ¿no? Ojalá y no sea así y que haya mayor conciencia, no solo para atender si una persona es amiga de la presidenta, si está apoyada por la presidenta, sino más bien decir, bueno, el que sea amiga de la presidenta significa que me va a apoyar a mí. Se traduce en eso, entonces digamos, bueno, dale para adelante, y si no, ahora sí que en el cargo demandárselo, decirle a qué se va a enfrentar, si no y los cumple. ojalá que gente pues, de Morena, gente de izquierdas, igual de derechas, o sea, todo el mundo, pero que puedan darse cuenta de lo que está en juego, porque en verdad, o sea, si se favorece, en este caso, la llegada de Nacheli, porque haya algún conocimiento previo de cómo trabaja por parte de la presidenta, porque le tengan, digamos, menos temor, porque ya haya ciertos acercamientos. Yo quisiera transmitirles, en general, que hay muchos desafíos a nivel de Estado mexicano, que es para los que se requiere entender cómo, y me refiero a geoestratégicos, o sea, con todo el tema de nearshoring y demás, hay muchos desafíos para los que se requiere saber cómo implementar los derechos humanos en los aspectos, digamos, de estrategias nacionales. El momento actual es un momento de cambio de hegemonía a nivel mundial y es un momento en el cual los derechos humanos también se enfrentan a grandes desafíos a nivel internacional. Si no se logra tener cierta claridad de cómo manejar en términos de derechos humanos los temas estratégicos, entonces siempre se va a generar demasiadas fricciones. Y yo creo que algo que es relevante es poder dar cuenta de ese marco, el marco estratégico, y eso tiene que ver mucho con principio de progresividad. Toda esta parte que decías hace un rato relacionada con cómo hablar más allá de las violaciones de derechos humanos. Entonces, eh, eso también es posible hacerse desde las comisiones, y en particular de la Comisión Nacional, pero para eso pues se requiere que haya una oportunidad, que haya cierta confianza. Bueno, una de las cosas que quisiera transmitir es que sí necesitaría la confianza también de parte digamos, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en que lo que se estaría buscando no se trata de jugar al golpeteo político, sino de tener una visión respecto de hacia dónde debe ir el Estado mexicano. Y precisamente por eso es tan importante recuperar las 33 instituciones. O sea, no puede haber, digamos, un movimiento de conjunto en el Estado si no están funcionando las 33 al parejo. Es muy, muy relevante que funcionen las 33 al parejo, irlas jalando. Entonces, y es muy relevante no tomar los derechos humanos como algo anecdótico, como algo que, híjole, ¿qué hacemos con esto, no? Sino más bien operativizarlos. Para poner un ejemplo que puede ser incómodo. El presidente Obrador estableció este acuerdo, el que le llamaron el acuerdo militarista, en función de necesidades estratégicas. Y yo creo que ese acuerdo pudo haber sido realizado de mucho mejor manera en términos de derechos humanos para que hubiera una mejor, digamos, congruencia entre una necesidad de llevar a cabo este, eh,
digamos, necesidades estratégicas y cómo hacerlo conforme a derechos humanos. En ese sentido, yo lo veo más como una cuestión de error. O sea, igual sucedió con el tema, me parece, del Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial se centra sobre todo en el tema de corregir, digamos, lo que se pretende corregir a través de elecciones y a través de un tribunal disciplinario. Son dos figuras las centrales, elecciones y tribunal disciplinario. Pero se descuida una cuestión de fondo, que es un tema sobre la última instancia judicial, que te lo planteo brevemente. O sea, digamos, con el trayecto en el derecho mexicano de tratar de buscar que la Suprema Corte funcione como tribunal constitucional, lo que se ha hecho es como separar a la Suprema Corte, digamos, de los demás ámbitos de legalidad, decir que solo conozca de cuestiones de constitucionalidad, no de legalidad, o sea, eso que se quede en los tribunales colegiados. Entonces, hay más esta lógica, pues, donde la Suprema Corte solo conozca estos aspectos. Y eso hace que funcione como última instancia judicial los tribunales colegiados. Entonces tú tienes, creo, ahorita se me fue el número, pero creo que son 270 tribunales colegiados o 470, ya no estoy seguro, ahorita se me fue el número, pero son cientos de colegiados. Entonces, digamos, la pregunta que tú tienes que hacer de fondo es, eh, si tú tuvieras que cuidar, por decir algo, a 270 niños que tienen un encendedor en la mano, ¿es más fácil o más difícil que cuidar a 20? Entonces, si tú tienes la última instancia judicial fragmentada en tantas instituciones, es mucho más difícil que cuidar a pocas. Con lo que sucedió cuando se traslada de la Suprema Corte, la última instancia, a tantas, es que no se puede cuidar o no tan fácilmente, y la corrupción prolifera, la diversidad de criterios prolifera. Y la capacidad de corromper prolifera, porque el poder criminal pues tiene capacidades regionales y nacionales. Los colegiados están circunscritos, tienen poca capacidad. Entonces, una de las condiciones para que se diera o se dé, digamos, el tamaño de corrupción que puede existir es la fragmentación de la última instancia judicial. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Entre otras cosas, buscar reconcentrar de nueva cuenta, digamos, la última instancia. Y eso se puede hacer si se faculta, por ejemplo, para los plenos regionales. Ahora, esto que te cuento o que te digo respecto a la última instancia sería, a mi juicio, una discusión que hubiera sido necesario poder plantear, pero no se plantea. Y también se le habría podido plantear, digamos, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Y entonces la reforma al Poder Judicial, pues es una reforma que va a ser, que busca atender sobre todo las cosas, pero solo desde las elecciones y de la disciplina, no de las decisiones de fondo. Las decisiones de fondo incluso van a continuar. O sea, un colegiado puede decidir algo totalmente contrario y no va a haber instancia para revisar necesariamente, ¿no? O sea, va a haber una necesidad de estarse peleando para que haya ahí un proceso de atracción, lo que sea. O sea, eh, porque la última instancia está totalmente fragmentada en el país. Entonces, digamos, un planteamiento, o sea, o por lo menos abrir otras discusiones necesarias, pues no se está facilitando. Eh, y la idea justo es que haya una oportunidad de contribuir, o sea, nadie está en contra de que haya un combate a la corrupción. A lo mejor algunas ideas allí que podrían ayudar sería esa. Otra que al menos a mí me parece relevante es recuperar el tema, por ejemplo, de la nulidad de juicio concluido a nivel nacional. La nulidad de juicio concluido fue establecida aquí en la Ciudad de México por el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y fue establecido en el Código Civil. Entonces está para la materia civil. Y básicamente hoy existe que es posible esta nulidad cuando haya temas de corrupción. O sea, básicamente eso. A nivel nacional sería muy importante recuperar esta figura. Estas cosas que se pueden retomar pues, no están en la discusión actual. Y yo creo que parte de lo que tendría que hacer la Comisión Nacional es favorecer diálogos para que haya esa interlocución que se ha perdido. Entonces digo, o sea, estas son dos ideas, dos ejemplos, pero lo que quiero decir es que hay cosas que se están quedando excluidas para abordar los problemas que quieren abordar y que tienen dimensiones estratégicas
a nivel nacional y que se podrían hacer a partir de una conducción de la Comisión Nacional, acercar, digamos, a las partes, generar diálogos. Y bueno, Pues eh, mira, es no, eso. te, la verdad, te deseamos suerte ahora en esta entrevista que vas a tener ahí en el Senado. Sabemos que no la tienen fácil, nada fácil, todos los otros candidatos, Sí, ¿no? pero y que vamos, que trates de resumir en 5 minutos lo que nos has dicho ahorita en más de una hora, pues está como muy complejo. No, no se va a poder resumir, diré solo lo clave. Digo, pero, pues bueno, lo que te podemos desear es suerte y que ojalá, en base a lo que tú señales, no suceda ahora sí, irremediablemente, esa selección que has estado puntualizando tú a lo largo de la charla, ¿no? Que no pase eso, que haya más recomendaciones, porque las recomendaciones dan también tranquilidad pues, hombre, a la víctima, el saber que su caso sirvió para que no volviera a pasar, que se le reconoce que hubo un error con él y por eso hay una recomendación. Eso evidentemente es una especie de satisfacción que recibe la víctima y también ayuda en un momento dado para saber qué autoridades la siguen, cuáles no, cuáles las acatan y cómo evolucionan las cosas a partir de esa recomendación. ¿A qué me refiero? Si la siguen, oye, qué bueno, hay un precedente y ya hay un cambio. No la siguen, bueno, hay también un precedente de que ahí hay un problema en cuanto a derechos humanos y que ese problema se va a seguir repitiendo, pero queda exhibido en la recomendación, pues al que se le hizo la recomendación, en este caso al funcionario, queda exhibido si no la cumple. Se le puede señalar, oye, se te hizo una recomendación porque hay un déficit aquí, hay una persona que fue lastimada en sus derechos humanos, fue vulnerada, y tú sigues actuando de la misma manera, estás creando más problemas. Sí. Híjole, no, digo, espero yo que realmente sea justa y que en base a los derechos humanos todos los participantes gocen de los mismos para tener la misma opción que todos los demás. Sé que eso suena algo chistoso y por eso digo es algo paradójico que Sí. suceda precisamente en esta comisión, ¿no? Pero es algo a la que yo diría que sea piso parejo para todos donde no hay. Ese sería el Sí. dato. Sí, no, no hay, y yo creo que justo, o sea, que abras una oportunidad de discutirlo, es muy trascendente porque la gente tiene que saber, o sea, tiene que saber qué es lo que está en juego y sobre todo porque si pasa, digamos, una situación como que finalmente el modelo selectivo se generalice totalmente y demás, la gente sepa dónde estuvo la decisión, o sea, cuándo ocurrió. ¿No? Y qué fue lo que pasó. Y yo creo que esto es una cosa que tiene que saberse muy claramente. O sea, las personas tienen que tener claro que son sus instituciones, las pagan. Y entonces, van a pagar que funcione de manera selectiva. Ellos su dinero va a ser el que va a pagar que las traten así. Entonces, lo tienen que saber. O sea, Pues ojalá suerte con esto, que lo Cuauhtémoc logremos de corregir. Luna. Sí, sí. Si quedo, les prometo que les regreso 33 instituciones. Oye, sería Les genial voy que a hubiera regresar 33 instituciones. una perspectiva así más joven e interesante con lo que estás mencionando. Digo, tienes la capacidad de reconocer lo que ha hecho Rosario Piedra, pero dices tú, no es suficiente. Sí, entiendo que hay mucha gente que se queja de que, bueno, que no quieren que quede la actual, que critican mucho su actuación, que dicen, oye, es que ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Tú bien señalas, si ha hecho, falta mucho, Muchísimo. pero es mucho, pero como quiere, ha hecho más de los que otros que pudieron haberlo hecho y no lo han hecho, sino precisamente han hecho lo contrario de lo que ella está haciendo. Y estableces muy bien que bueno que ella quedara, en el peor de los casos, que ella quedara, porque la crítica le haría en un momento dado a actuar. Y en este caso tú mencionas muy bien que la señalada por la presidencia de la República, pues están todos callados, nadie dice nada, entonces pues no va a pasar nada. No hay crítica ahí, no hay ninguna observación. Entonces, si no hay crítica, se vuelve una aplanadora y ya estamos hablando, ahora sí voy a decirle una palabra que la izquierda detesta, pero hay izquierda que se maneja así, aunque es una contradicción. Si no hay crítica, no hay observación, hay un pensamiento único y eso que es fascismo, pues no nos conviene a nadie. Necesitamos la crítica, totalmente. Te agradezco de veras esta intervención y vamos a estar pendientes de pues esta evolución
en la Comisión de Derechos Humanos, que afortunadamente se ha vuelto polémica y causa y se politiza. Tiene que ser así, porque Sí. sería muy preocupante que no pasara eso en un cargo así, pero es preocupante también lo que puede pasar, dada la Sí, situación. sí. Y justo cuando es polémico, la gente se preocupa más por saber, por enterarse. Es un buen momento para que sepan. Sí. Te agradezco y que tengas ahora sí que muy buenas noches y Muchas suerte gracias. Buenas noches. Que estén muy en bien. esta Muchas elección gracias. en este señalamiento que así como está, te digo, no suena de entrada muy justo, no suena a que sea piso parejo, no suena a que los derechos de todos de poder participar para ser presidente de la Comisión de los Derechos Humanos sean iguales. Esto, ¿qué pasa? Pero bueno, estamos Sí, pendientes en todo esto, sí. Temo. Muchas Gracias gracias. Que estén muy bien. a Adiós. ti, Saludos a tu público, a todos. Gracias. muy amable. Adiós.